Hola a todos, bienvenidos a nuestro repaso a lo mejor del año 2024 desde el punto de vista cinematográfico. Nuestro top 10 de mejores películas del año 2024. Y empezamos ya. Más placeres culpables. Lo primero de todo, felicitaros este 2025 que esperamos sea un gran año para todos vosotros y en lo que nos concierne un buen año cinematográfico y por lo que se ve tiene buena pinta. Haremos un vídeo con las películas más esperadas de este 2025. Pero ahora vamos a lo que vamos. Vamos a seleccionar a nuestro criterio, obviamente personal, obviamente intransferible y obviamente discutible, como siempre en los comentarios, nuestro top de las mejores películas del año 2024. Hemos elegido 10, como podríamos haber elegido 12, como podríamos haber elegido 13, o 15, o 20, o 24, para tal, pero ya hubiera sido un poco exagerado, así que vamos a centrarlo en 10. Eso sí, antes de empezar con las 10, vamos a nombrar tres películas que se han quedado en las puertas de entrar y son Rebel Ridge, una película que se estrenó en Netflix, muy recomendable y que se ha quedado en puertas. Hablamos de ella en otro vídeo que dejamos el enlace por aquí y en la caja de comentarios. Lo dejaremos de todas las películas de las que ya hayamos hablado en el canal, pero sí que se queda fuera por poquito esta Rebel Ridge. También se queda fuera por poquito la última película de Clint Eastwood, que según ha anunciado seguramente sea la última. Esperemos que no, que todavía le quede un poco al maestro. Y es Jurado número 2, prácticamente recién estrenada, una película muy interesante de la que hablaremos en breve, en la que Eastwood realiza un drama judicial sobrio, seco, conciso, clásico y realmente interesante a nivel moral y de argumental. Así que se queda en las puertas, pero también muy destacable este 2024, este Jurado número 2 de Clint Eastwood. Y en última posición, dentro de estas que se han quedado fuera del top, está Equipaje de mano, una película de Jaume Collet Serra, ya sabéis, habitual director de las pelis de acción de Liam Neeson, que en este caso hace una especie de, se ha dicho mucho en redes, pero sí que tiene cierta razón, una especie de versión del siglo XXI de La jungla de cristal. Y aunque argumentalmente no se parece en absoluto, realmente tiene toques que te hace recordar ese clásico de McTiernan y Bruce Willis. Así que muy recomendable y se queda fuera, aunque haremos también un vídeo sobre ella, esta Equipaje de mano que podéis ver en Netflix. Y ahora sí, empezamos con nuestro top 10 de películas del año 2024. Pues en el número 10 entra un documental. Por primera vez en nuestros top entra un documental y de hecho en este top va a haber dos documentales. Y en este número 10 entra el documental Music by John Williams. La música de John Williams, un documental muy emotivo sobre la vida del maestro y su obra. Ya hablamos de él en el enlace que os dejamos por aquí y en la caja de comentarios, así que poco más que decir. Un documental imprescindible para todos los amantes del cine y aunque ha estado al borde de no entrar, creemos que sus valores cinematográficos, humanos y la persona de John Williams se merece estar en este top 10 en el número 10. En el número 9 entra una secuela, algo muy habitual en el cine actual, pero en este caso inevitable, porque ya estuvo en el top 10 del año anterior, la primera parte, así que entra Dune 2 de Denis Villeneuve, la continuación de Dune. Se supone que habrá una tercera parte. Vamos a ver, como ya hablamos, y os dejo el enlace por aquí, no existe todavía una versión perfecta de Dune que adapte el libro Dune de Frank Herbert perfectamente, pero esta versión es muy buena, a nivel visual es impresionante, a nivel actoral también rozan un gran nivel, tiene sus defectos, se ha tomado ciertas libertades que no compartimos, pero ya os digo, a nivel visual, a nivel de película y ya unida con la primera parte, realmente hace un todo fantástico que le hace conseguir esta novena posición a Dune 2 de Denis Villeneuve. En el número 8 tenemos una secuela, en este caso de una película de animación, y es Inside Out 2 o del revés 2 de Pixar, una secuela
muy inteligente, una secuela que sabe sacar partido de lo que se habló, de lo que se trató la primera, es decir, los miedos, las emociones de una niña pequeña, y aquí ya esa niña convertida en adolescente y cómo esas emociones se transforman. Y la verdad es una peli tan emotiva, tan creíble, todos hemos pasado esos momentos, que realmente es una película que llega al corazón, como llegó la primera, de manera distinta, lo cual consigue ser una secuela superior a otras que hemos tenido, como Vallana 2, por ejemplo, de la que también hablamos por aquí, pero que no ha entrado en el top porque, aunque está muy bien, no aporta tanto como aporta esta Inside Out 2, que realmente es una película muy a tener en cuenta, una muy buena secuela y una forma en la que las personas que hagan secuelas, los directores, guionistas y demás, tienen que tomar nota de que así se hace una secuela. Así que está, vamos, por la octava posición, esta Inside Out 2. Y en el número 7, seguramente una de las películas más importantes del año, que es Civil War de Alex Garland, no confundir con la de Marvel, que en este caso trata una guerra civil dentro de Estados Unidos desde el punto de vista de los periodistas, como ya hemos visto en películas similares, pero ambientadas en otros países, y en este caso lo ambientan en Estados Unidos divididos, y la verdad que es una película muy reivindicable que merece esta séptima posición. Y en el número 6, una película que nos ha devuelto la fe en una franquicia que estaba un poco de capa caída, y es Alien Romulus de Fede Álvarez, una película que retoma el estilo de Alien y Aliens, nos hace volver a la grandeza de esta saga, de la que ya hablamos en un vídeo grupal que hicimos seleccionando o hablando sobre las películas de la saga, que como siempre dejamos el enlace por aquí, pero esta Alien Romulus nos trajo, aunque fuera yendo hacia atrás, un aire fresco a la franquicia que la verdad nos sorprendió muy gratamente y que esperamos que siga en esta línea. Así que una muy merecida sexta posición para este Alien Romulus. En el número 5, la película que ha salvado el cine este año, una de las más taquilleras del año, y como podéis imaginar es Deadpool y Lobezno, una película muy esperada y que nos ha dado lo que esperábamos, valga la redundancia. Una película que nos ha traído diversión, ironía, mala leche, y aunque no ha salvado el multiverso Marvel, como parecía que nos vendían, no ha hecho esa integración que esperábamos del universo de los mutantes con el universo Marvel y ese paso adelante dentro del universo cinematográfico Marvel, aún así es una película muy divertida que aporta un montón de guiños a toda la saga, a todas las películas que se han creado en torno a Marvel, sean o no del universo cinematográfico de Marvel, y es una película en la que te lo pasas tan bien, te diviertes, se ve que los protagonistas se lo están pasando tan bien en grande, el uso de la música, en fin, qué decir de esta película que ha sido un impacto a nivel global y sin duda una de las mejores películas del año, le pese a quien le pese, y se gana merecidamente esta posición. Y en el número 4, seguramente una de las más discutidas del top, pero que a nosotros nos ha encantado, y es Furiosa de la saga Mad Max, la precuela de Mad Max Fury Road, dirigida por George Miller de nuevo, en el que vuelve a demostrar ese pulso, ese brillo narrativo que tiene este director, sea en drama, sea en comedia, sea en acción. Es un tipo que tiene un talento enorme y en esta película hace algo más, que es lo que quizás ha decepcionado a gente, lo que pasó en Fury Road, que no dejaba de ser una persecución de un punto a otro. En este caso hay más trasfondo, hay más trama. Anna Taylor-Joy está estupenda. Chris Hemsworth está también muy bien, aunque me sobra un poco el maquillaje de la nariz, pero por lo demás, la verdad que hace un papel estupendo en el que se ve que se lo está pasando en grande. Es un actor que transmite cuando algo le gusta y cuando algo lo está haciendo a gusto, y hace un malvado muy exagerado, muy de cartoon, pero realmente muy divertido y muy logrado. Una película que la acción está al nivel de Fury Road, nos pongamos como nos pongamos, pero que además nos entrega un algo más. Quizás vino demasiado tarde después del estreno de Fury Road por las demoras que hubo, quizás hubo mucho hate, como suele ser habitual, en torno a ciertos elementos del público o de los tuiteros y demás gente de las redes, pero es una película entretenidísima, con un mensaje, con una historia, con unas grandes interpretaciones, así que se ha ganado esta posición, esta Mad Max Furiosa o Furiosa de la saga
Mad Max. Y en el número 3, el segundo documental de la lista, y es Superman, la historia de Christopher Reeve, de la que hablamos recientemente en un vídeo que dejamos también de nuevo, siento ser pesado, pero los enlaces están por aquí para no enrollarme demasiado en el vídeo, pues vais directamente a la fuente de nuestra opinión, pero sin duda el mejor documental del año, un documental que va a estar en todos los premios y que tocará el corazón a todos los fans del cine, a todos los fans del actor y también a todas las personas sensibles con estos temas como la minusvalía, como la superación y como la fuerza del amor y de la familia y de los amigos y de los que te rodean consiguen incluso sacarte de las peores situaciones o al menos conseguir aportar algo de valor dentro de tus problemas. Así que una película, un documental en este caso muy recomendable, este Superman de Christopher Reeve Story, que se gana esta tercera posición. Y en el número 2, casi una recién llegada, y es Wicked, la versión del musical de Broadway, que se ganó mucho hate en su inicio, pero que finalmente ha despegado, tanto a nivel crítica como a nivel público, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de final de año. Ya veremos cómo termina, pero sin duda un musical de 2 horas y media, que es además una primera parte, va a haber una segunda parte, que versiona un musical que dura 2 horas y que aún así se te hace tremendamente entretenido, te aporta un montón de matices, unos temas musicales extraordinarios, unas coreografías magníficas, unas interpretaciones que van más allá de lo esperado, realmente hacen que este Wicked se gane esta segunda posición en nuestro top. Y llegamos al número 1 y es ni más ni menos que Horizon, An American Saga, parte 1. Esperemos que veamos la parte 2 en algún momento. Es a la vez la mejor película de año y la que más frustración nos ha causado por los problemas que ha tenido, pues por una supuesta decepción en cuanto a taquilla de la primera parte, que recordemos, tiene una duración muy elevada, se emitió en pocos cines, había pocos pases, pero el éxito de crítica fue indiscutible y el de público que pudimos ver antes de que quitasen de las salas fue también masivo. Pues esperamos que dé una oportunidad a esta segunda parte, se estrene e incluso pues las terceras, cuartas y las partes que hagan falta de esta mega obra megalómana de Kevin Costner, pero maravillosa, que nos narra diferentes historias ambientadas en el western, ese mundo que tanto nos gusta, diferentes personajes, diferentes situaciones, diferentes ambientaciones típicas del mundo del western, muy bien narrada, porque Kevin Costner, otra cosa no será, pero es un director enorme, y cuando aparece como actor también lo clava en uno de los mejores papeles de su carrera. Así que muy merecido para nosotros este número 1 a Horizon, An American Saga, parte 1. Y hasta aquí el repaso de las películas para nosotros mejores de este año. Ya sabéis que hemos nombrado 3 aparte, incluso podremos nombrar alguna más, como Twisters, un entretenimiento de primer nivel muy recomendable, pero así queda nuestro top 10. Cualquier opinión, si no estáis en contra, si pondríais otra en otro lugar o las cambiaríais de lugar, ya sabéis, vais a la caja de comentarios, nos lo comentáis y entablamos un amigable debate, tanto como digo en comentarios como en la pestaña de comunidad. Este top pertenece tanto al canal de Placeres Culpables como al de Más Placeres Culpables, pero no emitimos en Más Placeres Culpables, pues ya sabéis que Placeres Culpables lo estamos dejando para cine western y cine clásico, pero como los integrantes somos los mismos, pues el top es común para ambos canales y lo colgamos aquí. Así que esperamos vuestras opiniones y como siempre hemos dejado el enlace de todas las películas de las que ya hemos hablado en el canal en la caja de comentarios y aquí arriba en las limitas que os sale arriba. Y echarle un ojo a todos. Si alguna película no la habéis visto, estáis todavía a tiempo. La mayoría ya están en plataformas, hay alguna todavía en cine, como Wicked. Así que nada, ya tardáis en echarle un ojo a estas películas y darnos vuestra opinión, que la esperamos con brazos abiertos en la pestaña de comunidad o en comentarios. Y como siempre, suscribíos, dar me gusta, comentar y compartir, que nos hacéis mucho bien. Y nada, ya sabéis, tenéis los vídeos, los dejamos por aquí, en estas cajitas molestas, de algunas de las películas de las que hemos nombrado en este top. Así que, sin nada más que deciros, de nuevo, desearos un feliz 2025 y daros a todos las gracias por vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros me gusta y todo el amor que recibimos a través de las redes y de vuestros comentarios. Un saludo a todos de todo el equipo y felices fiestas. Más placeres culpables.